En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente te damos gracias por poder estar juntos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por reunirnos en Él, por haberlo dejado como cabeza de la iglesia, por poder sujetarnos a Él de parte tuya, sabiendo que esto es tu voluntad, y someternos a Él para poder así agradarte y ser olor fragante. Gracias por este maravilloso privilegio de ser tus hijos, de poder hacer un esfuerzo en educar nuestros corazones, en esforzarnos y en mantenernos agradecidos, sabiendo que todo lo que hacemos y logramos y lo que somos es gracias a vos, por medio de nuestro Señor, por medio de los logros que Él logró con nosotros a través de su hermoso sacrificio y amoroso sacrificio hacia todo el mundo, entregándose y vos resucitándolo para que sea nuestro Señor y guía en este día y tiempo, siendo la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Gracias por la enseñanza de hoy, la transmisión de hoy, porque podamos transmitir tranquilamente, porque la señal de internet sea buena, y para que todos los que van a escuchar esta enseñanza puedan ser edificados y vos les des el crecimiento que das por medio de nuestro Señor. Y por medio de Él, Jesucristo, te agradecemos, Padre Santo. Amén. Bueno, nuevamente nos reunimos acá para poder compartir la maravillosa palabra del Señor. Ustedes saben que el título que le pusimos a la enseñanza es Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Filipenses capítulo 2 es el versículo en donde nos es el capítulo y el libro donde nos estaremos adentrando. Hablamos nosotros del versículo 3 en especial, pero para poder entrar en contexto y ver de qué se trata esto, vamos a leer todo. Yo voy a leer desde la Reina Valera actualizada, la versión Reina Valera actualizada, porque para mí tiene una mejor comunicación de lo que Dios nos quiere decir acá. Así que comencemos en el versículo 1, dice: por tanto, si hay algún aliento en Cristo, es lo principal, el aliento está en Cristo de parte de Dios. Si hay algún incentivo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Esto es algo muy importante porque estamos hablando de pensar y no de sentir, como comunica la palabra la Reina Valera 1960. Versículo 3 dice: nada hagáis por rivalidad o contienda, sería, ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. La Reina Valera 1960 añade la palabra pues, haya pues. Está añadida esa palabra, pero bueno, no hay problema. El punto focal acá es que nosotros tratamos de pensar para hacer como hizo nuestro Señor Jesucristo y como hace nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros hacemos un esfuerzo en nuestra mente. Esto no es por obligación, es verdad, pero sí requiere de una disciplina en donde cada uno de nosotros y en el cuerpo nos exhortamos a educar nuestros corazones para servir. Ustedes saben que gracias a Dios nosotros
somos lo que somos y nos levantamos y nos recuperamos de las 1001, como decimos acá en Misiones. Así que por ello no nos olvidamos fielmente de tratar de pensar como nuestro Señor Jesucristo pensó, para poder hacer la voluntad de Dios. Recuerdo que Él decía, no puedo hacer yo mi voluntad, no busco yo mi voluntad, sino la que del que me envió. Pues todo lo que hago, lo hago por voluntad de Él. ¿Se acuerdan? En los evangelios. Él no buscaba su voluntad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra voluntad, tenemos nuestro deseo, tenemos un montón de cosas para hacer. Pero 1 hora a la semana nos enfocamos en nuestro Señor, en la reunión, para ir así teniendo la oportunidad de crecer en esto y que esto sea cotidiano en nuestra vida, para aquellos de nosotros que queremos servir. Pero hacemos un esfuerzo, porque realmente estamos agradecidos de tener todo lo que tenemos, de ser lo que somos, de poder estar vivos y teniendo sustento y abrigo, dice la palabra, contentados. Estamos sanos, tenemos nuestras familias, no pasamos necesidades como muchos, tenemos tal vez muchas necesidades, pero siempre está el Señor ahí de parte de Dios ayudándonos y empujándonos, ¿no es cierto?, a la victoria. Esta palabra haya en vosotros, esta manera de pensar, quiero contarle que es la palabra froneo, para poder después iniciar con este tema, que significa ejercitar la mente. Froneo, uno ejercita la mente, presta atención, entrena, tiene una opinión, por implicación está dispuesto mentalmente, más o menos ferviente en una cierta dirección, es intensivo, se preocupa y obedece fielmente, piensa, es solícito, pone la mira, hace caso y tiene cuidado de esto. Vine dice que pone la mente sobre eso. Implica un interés y una reflexión moral. Uno reflexiona en esto. Trata de pensar lo que realmente es verdadero. Es muy importante nosotros pensar lo que Dios nos pide que piense, porque es ahí cuando enriquecemos nuestra manera de pensar y Dios nos da el crecimiento y el entendimiento en Cristo. Después de ver esto, sí podemos ver que el versículo 3, el versículo tema, dice: no hagáis nada por contienda ni por vanagloria. Ese es el tema de la enseñanza, ¿no es cierto? La palabra nada, no hagáis nada, no hagáis, perdón, Vine dice que es una doble negación que destaca la rotundidad con que se niega algo. Esta era la manera de pensar de nuestro Señor. Esta es la manera de pensar. Él no hace nada por contienda o vanagloria y jamás lo hizo. Mostró una dirección y muestra una dirección que el cuerpo debe seguir. Es un mandato, un mandamiento, y no es individual, sino que llama a la iglesia porque dice: no hagáis nada. Está en plural. También se traduce como de ningún modo o de ninguna manera. Todo lo que sea contrario al pensar de Cristo, que es el pensar de nuestro amado Padre, como nosotros vimos en la Escritura, Él de ninguna manera lo hacía mostrando una dirección, hoy por hoy, a su cuerpo, a la iglesia, de quien Él es cabeza. Por eso dice: si hay algún aliento en Cristo,
nos alentamos en Cristo porque esta manera de pensar y hacer tiene frutos. La palabra de Dios tiene frutos. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios siempre tiene una recompensa. ¿Entienden? No son palabras huecas y vacías. La palabra de Dios tiene fruto y produce siempre a 30, 60 y a 100 por uno, como dice la palabra, pero nunca reduce en tu vida. Siempre va a producir en tu vida. ¿Entienden? Nuestro Señor rotundamente negaba esta manera de pensar y actuar con respecto a la contienda y a la vanagloria. La contienda, quiero decirle que tiene en este verso, es un poquito más profunda que la palabra contencioso de la que habla 1 Corintios 11, cuando muestra la relación de un matrimonio. ¿Entienden? Tiene que ver con pelea, esta palabra contencioso, en 1 Corintios 11, porque el marido, por ejemplo, no prestaba atención a su mujer y hacía cosas que no tenían que hacer, y la mujer hacía cosas que no tenía que hacer siendo casada, ¿no? Estamos hablando de un matrimonio, insinuando cosas que las mujeres casadas no deben hacer según la palabra de Dios. Entonces esto producía una pelea, un contencioso, que Pablo dice, si alguno quiere tal cosa, de todas formas nosotros no tenemos tales costumbres, y no somos, si alguno es contencioso, dice, nosotros no tenemos tales costumbres, decía Pablo. Y se peleaban, y es lo que ocurre en las parejas de hoy en día, se pelean y se separan. Porque ninguno de los dos tiene una línea o respeta una línea que debe seguir, que es la que marcó nuestro Señor Jesucristo siempre. Y la que marca nuestro Señor Jesucristo. Así que, pero esta palabra, la palabra nos enseña cómo pensaba Cristo, pues ella lo representa. Estas dos palabras, contienda y vanagloria, cuando las vi superficialmente pensé que había muchas cosas más que no debemos hacer. Sin embargo, veremos que en estas dos palabras prácticamente está todo lo que no debemos hacer. Muchas veces la palabra de Dios nos enseña lo que tenemos que hacer por medio de lo que no tenemos que hacer. Fíjense que los mandamientos decían, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, dándote a entender lo que tenés que hacer. ¿Entendés? Tenés que trabajar, tenés que decir la verdad, y bueno, no tenés que matarle a nadie, ¿no es cierto? Muchas veces la palabra, y acá te dice, nada hagáis por contienda. Contienda. Veamos un poquito la definición de esta palabra contienda según el diccionario de Strong. Esta palabra contienda es la palabra eriseia o eriquía. Él dice que es contención, contencioso y división. Claro, una contienda siempre dividida. Strong da un significado superficial. Sin embargo, otro diccionario, Tuji, dice de ella que es egoísmo. Un egoísta. Ambición egoísta. ¿Cómo ambición egoísta? Para que ustedes puedan entender esto, tienen que leer el verso 4. No considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. ¿Entienden? Jesucristo
no se remitió a lo suyo propio, sino que servía, mostrando una manera de pensar, mostrando una manera de vivir. Él mostró como, por ejemplo, debía ser un líder, un servidor. Él servía a la gente, ¿entiendes? Él le ministraba a la gente, él le atendía a la gente. Hoy por hoy esto se ha revertido y la gente sirve a los líderes. En la mayoría de los casos esto sucede así. Esto es contrario a la palabra de Dios. La gente sirve a los líderes. Y él era el pastor que pastoreaba a las ovejas. ¿Entienden? Por dar un ejemplo nomás. ¿Por qué? Porque se volvieron egoístas, pero un egoísmo ambicioso. No considera los intereses de los demás, sino que considera solamente sus intereses. Este contencioso egoísta, ambicioso, causa división en el cuerpo. Esta manera de pensar y actuar causa una división en el cuerpo. Tremendo esto. Veamos un ejemplo de cómo no ser egoísta, ambicioso. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer. Ustedes saben que este tipo de cosas que ocurren en la iglesia hoy por hoy, porque se siguen dando, por eso está escrito, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Este tipo de cosas son hechas por personas que tienen una habilidad de, generalmente, liderazgo. Porque son las personas que arrastran gente, que dividen a la gente, que llevan a la gente. No es una oveja común y corriente que quiere amar a Dios, ¿entiendes? Que quiere estar mejor y que quiere estar dispuesto a colaborar en algo en su lugar. En su lugar. Y acá Pedro le decía en el versículo 1, a los ancianos entre vosotros les exhorto, yo anciano con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros. Apacentad, servir, cuidando no por la fuerza, sino de buena voluntad, no por ganancia deshonesta, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre lo que están a cargo, sino como ejemplo para el rebaño. Y al aparecer el príncipe y los pastores, recibiréis la inmarchitable corona de gloria. Así lee la Reina Valera actualizada, 2015. Ustedes saben que esto es lo que viene sucediendo comúnmente en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es todo hijo de Dios, está compuesto de todo hijo de Dios en este planeta Tierra, que están en diferentes reuniones, denominaciones y religiones. Primero que muchos de estos cuidan por la fuerza, obligan a la gente, realmente obligan, manipulan a la gente, manipulan. Una cosa es exhortar para que el rebaño piense que debe de hacer un esfuerzo en pensar y hacer, pero otra cosa es manipular por un interés propio, de sostener y contener a esa gente pensando que esa gente es tuya. Sin embargo, la palabra dice
apacentad el rebaño de Dios. La grey de Dios, dice la Reina Valera. No por ganancia deshonesta, dice también. Ahí vemos este gran ejemplo de contención. Porque esta gente, ambición egoísta, es una ambición egoísta lo que ellos tienen sobre esta gente. Es una ambición egoísta que realmente divide al cuerpo, porque ellos ven al cuerpo de Cristo como un ingreso para ellos. Hacen un comercio de la palabra, ¿me entienden? Trafican la palabra. Como dice Corintios, que nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y en Cristo hablamos con sinceridad la palabra de Dios, ¿no? A nosotros nos interesa que la grey de Dios sea apacentada, que el cuerpo de Dios de Cristo sea pastoreado, para que reciban ese alimento que produce la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que no estemos atados o sujetos, o sea, que nos aten y que nos sostengan involuntariamente, sino que por decisión propia podamos movernos en Cristo. No como teniendo señorío. Fíjense, vayamos al libro de Gálatas, capítulo 4. Poco a poco vamos a ir adentrándonos en esta palabra, primera palabra. Me parece que esta enseñanza va a tener dos partes. Y acá Pablo le viene exhortando a los Gálatas, ¿no es cierto? Un poquito. Esperen un poquito, yo estoy en la computadora leyendo. Y en el versículo 13 dice, Gálatas 4:13, ¿sabéis que fue a causa de una debilidad física, una enfermedad, dice, que os anuncié el Evangelio la primera vez? Y lo que en mi cuerpo era prueba para vosotros, no lo desechasteis, ni lo menospreciasteis. Al contrario, me recibisteis como un ángel o un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. Fíjense el corazón que tuvieron estos Gálatas. Y les preguntan, ¿no? ¿Dónde pues está vuestra bienaventuranza? Porque os doy testimonio de que si hubiera sido posible, os habría sacado vuestros propios ojos para dármelos. Resulta que ahora me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Muchas veces, cuando nos exhortan, ocurre esto. La gente toma como enemigo a la persona que te dice la palabra. Una cosa es manipular y otra cosa es que te exhorten a que vos cambies tu manera de pensar, a que te des cuenta de que está mal tu manera de pensar. Que la verdad que en la vida, crea o no crea, existe una lucha espiritual y más vale tener a nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado y estar en comunión con Él. Y esto no es para que tengamos temor, sino para que sepamos que verdaderamente existe esto. Existe una pelea y no tenemos lucha contra carne y sangre. Dice, versículo 17, hablando de esta gente que ata, dice, ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien, dice. Quieren aislarlo para que vosotros tengáis celo por ellos y no por Cristo. Una cosa es que nosotros enseñemos a que la gente debe de tener celo por Cristo y su manera de pensar, pero otra cosa es que enseñemos
a que la gente tenga celo por mi reunión, por mi denominación, por mi religión o como quieran llamarle. Está mal eso, porque ahí es cuando uno es contencioso y tiene un señorío y manipula y obliga, porque Pablo dice en el versículo siguiente, bueno es tener celo del bien, bueno es tener celo en lo bueno, ¿entendés? Pero este celo no era para bien, no es para bien. Este celo contencioso divide al cuerpo, cuidan por la fuerza, teniendo señorío. El señorío, el único Señor es nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros deberíamos doblar nuestra rodilla realmente, porque Dios lo puso como Señor. Y ni siquiera Él actuó de esta manera que actúan estos líderes. Jamás obligó a alguien a creer, jamás manipuló a alguien a creer. Él habló la palabra de Dios y el que quería creer, obviamente que a muchos no les gustaba, porque como acá dice Pablo, ahora os he vuelto enemigo de ustedes por deciros la verdad. Jamás nuestro Señor actuó de esta manera. Nuestro Señor sirvió a la gente, no la gente le sirvió a Él. Y Él era el único que tenía derecho de hacer esto porque era el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios en ese momento. Pero Él vino a mostrar el camino, que es Él, representado en la palabra, y nos sigue mostrando para que nosotros no seamos contenciosos. Contenciosos. Dice, cuidan por la fuerza teniendo señorío por ganancias deshonestas a las ovejas que quieren pastar. La oveja quiere pastar, tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre, la palabra de Dios tiene hambre y quiere ser alimentada. Y este tipo de personas, porque a los ancianos, dice Pedro, al grupo de este anciano que se vuelve contencioso, le habla que no hagan las cosas por ganancias deshonestas. Se aprovechan de la necesidad de la gente. Esa es la verdad. Se aprovechan de la necesidad de la gente. Quiero que vean un versículo más en 2 de Pedro. Fíjense, 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 2, y voy a leer de la Reina Valera 1960, dice, hablando de estos, versículo 1, perdón, vamos a empezar. Pero hubo también falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros. Está hablando en plural, no está hablando uno. Esto es una línea que siguen tentados por el diablo, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Tremendo esto. Una de las mayores herejías destructoras que introdujeron fue en el siglo III, en el concilio ahí no me acuerdo el nombre, donde Constantino tomó el mando y dijo, todo viene por mí y todo viene a mí. Y creó o formó una estructura piramidal, contradiciendo la voluntad de Dios, que el manejo de la iglesia es grupal. Y puso a uno como cabeza primero, desplazando o dejando de creer, como dice acá, y aún negarán al Señor, que es la cabeza del cuerpo puesta por Dios. La segunda cosa fue la Trinidad, algo diabólico,
y obligó a que se predique eso, ¿me entiendes? Obligó a que se predique eso. Hay un versículo que está agregado en Mateo 28, 19, que dice: "Y por todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo". Nunca los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre bautizaron en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahí nomás se pueden dar cuenta que eso fue introducida por la cultura trinitaria en el siglo III después de Cristo. Hay muchas cosas que fueron agregadas porque convengamos que las Biblias que tenemos son revisiones que vienen de versiones, que vienen de traducciones, que vienen de los manuscritos, que vienen de los originales. ¿Entienden? Así que hay muchas en donde manipularon las escrituras para ganancia deshonesta. ¿Entienden? Manipulación, egoísmo ambicioso, contención, ¿entienden? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Una de otra grande herejía fue toda la cultura pagana que introdujeron y idólatra. Esta forma piramidal desvió a la oveja y volvió al rebaño idólatra, porque se aprovechan de la necesidad de la gente. Le enseñan una que otra cosa verdadera, pero lo sostienen ahí y la gente tienen celo de ellos, pero no le enseñan a tener celo de Cristo, ¿entienden? Y entonces al defender más o poner más esfuerzo en la obra de su reunión, de su denominación o de su religión antes que en la obra de Cristo, cometen idolatría. ¿Entienden? Porque ya no es Dios primero, sino que es lo que ellos inapropiadamente introdujeron. Dice: "Y muchos", versículo 2, "seguirán sus disoluciones, de los cuales, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado". Claro. El camino de la verdad fue blasfemado por esta gente y es blasfemado por esta gente. "Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas". Qué tremendo eso. Es el egoísmo ambicioso. Comercian la palabra. Te venden el cartel. Te venden esta enseñanza. Te venden lo otro. Te venden aquello y lo otro. La palabra dice que nosotros fuimos puestos en Cristo por Dios mismo, el cual no ha sido hecho por Dios, sabiduría, redención, santificación y justificación. Así que si usted no quiere pagar esa enseñanza, usted tiene a Cristo, que es la sabiduría de Dios. No pague esa enseñanza, mi hermano. Es una mentira del diablo eso. Por gente que honestamente tal vez en un momento le creyó a Dios y ahora están vendiendo y utilizando otro esa enseñanza. Por un egoísmo ambicioso, llevando a la gente a tener celo de ellos y no de Cristo. Porque te dicen: es la palabra de Dios. Claro, son unos vivos, no quieren salir a laburar como que decimos nosotros. Dice: "Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición". Otras cosas y la perdición no se duerme, ¿no es cierto? Otra cosa que utilizan estas personas son el diezmo. Hablemos un poquito del diezmo. Hablemos un poquito del diezmo y vayámonos a Deuteronomio 14. Deuteronomio 14 y veamos un poquito el versículo 22. Vamos a ver lo que era el diezmo en la ley.
Dice, indefectiblemente diezmarás. Ahí está, ahí se instituyó la ley. El diezmo surgió antes de la ley, pero cuando vino la ley de Moisés, Dios lo involucró en la ley y le dijo, indefectiblemente diezmarás todo el producto de ¿qué? Grano, que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu manada y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Entienden? El dinero era algo que se utilizaba solamente si el camino del que iba a diezmar era largo, en donde ofrecían los diezmos, daban los diezmos. El diezmo era el producto del campo, de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y de tus manadas. Diezmo significa el décimo, así tal cual. O sea, si uno tenía en la manada una vaca, no diezmaba, porque no sacaba un décimo de la vaca para diezmar. Si tenía 5 vacas, no diezmaba. Si tenía 10 vacas, la 10ª vaca era el diezmo. Si tenía 15 vacas, seguía diezmando una vaca, porque no iba a partir una vaca y media para dar. No. Si tenía 19 vacas también. Si tenía 20 vacas, el décimo de esas 20 vacas daba, era 2 vacas a los levitas, y era para el alimento, ¿entiendes? Principalmente, solamente diezmaban los grandes ganaderos, y lo que más se diezmaba era el producto del grano, del vino y del aceite, porque la tierra siempre produjo bastante, que son elementos no perecederos, porque no haya diezmado una manzana o un zapallo. Dice el grano de tu vino y de tu aceite. Fíjate lo que dice, el trigo se diezmaba, la cebada, ¿entienden? No era otra cosa, y esto comprendía la ley. Pero Malaquías decía, maldito soy con maldición vosotros la nación toda, porque me habéis robado, porque no cumplían con la ley del diezmo los que tenían para llevarle a cabo. Pero Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de esa maldición con que se eran malditos en Malaquías al no hacer esto. Porque Cristo fue el pago total de la deuda que había por nosotros. Cristo nos redimió de una vez y para siempre, nos libró, nos hizo libres, para que andemos en libertad sirviéndole a Él, y no a una reunión, o a una denominación o a una religión. Podés estar en una reunión, en una denominación o en una religión, pero si tu servicio se enfoca más en la reunión, en la denominación o religión, no estás sirviendo a Cristo. Estás sirviendo a esta gente que tiene celo, pero no para bien. A estos ancianos que utilizan eso. El fin de la ley es Cristo. Vean, leamos Romanos 10. Romanos 10.
versículo 4. Ay, no me ando. Romanos 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Fíjense lo que dice el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Hermanos, estamos libres en Cristo. No tenemos por qué atarnos a mandamientos de hombre, como dice Colosenses. Tenemos que atarnos y educar nuestra mente voluntariamente al servicio a Cristo, a la manera de pensar de Cristo, y no ser un contencioso egoísta. ¿Entienden lo que digo? Fíjense. Veamos lo que dice Vaya acerca de esta palabra no, nada hay por contienda. Denota una ambición. Buscar uno lo propio. Rivaliza. Siendo la voluntariosidad una idea subyacente a la palabra. ¿Ustedes saben lo que significa subyacente? Yo le voy a decir lo que dice un diccionario. El adjetivo subyacente se corresponde con el verbo subyacer, que significa estar por debajo de algo o permanecer oculto. Esta gente utiliza la palabra de Dios para su beneficio, pero permanece oculto, divide al cuerpo. Es un egoísta ambicioso. Así que lo que subyace es aquello que se encuentra escondido, es decir, es algo que no es apreciable de manera evidente. Tienen celo de ustedes, pero no para bien. Hacen un comercio de la gente. ¿Entienden? Hacen mercadería de la gente, utilizando la palabra de Dios. Sacan su beneficio propio. Jesucristo nunca hizo esto y nunca lo hará como Señor y cabeza de la iglesia. Él no obliga a nadie, pero continuamente está mostrando su voluntad, que es la voluntad del Padre. ¿Entienden lo que nos está diciendo la palabra? Porque nos está hablando al cuerpo. Nosotros tenemos que despertarnos, mis hermanos, y luchar contra estas cosas. Hace poco un hermano me dijo, no hay que edificar sobre el fundamento ajeno. Perfecto, la palabra dice eso. Perfecto. Nos edificamos sobre el fundamento ajeno. Ojalá todas las iglesias promovieran la palabra de Cristo, así tal cual es. El fundamento es Cristo, ¿no es cierto? Entonces yo tal vez si estoy predicando acá y la iglesia de otro lado escucha, va a decir, mirá qué tremendo lo que predica este hermano, predica lo mismo que nuestro anciano está predicando, y no estoy edificando sobre el fundamento ajeno, sino que estoy confirmando la palabra de Cristo. Pero ahora, si en esta iglesia que escucha la palabra de Dios tienen los líderes, esta actitud de ser contencioso, este egoísmo ambicioso, y bueno, claro que van a saltar, van a decir, no, tenés que edificar sobre fundamento ajeno. Claro, porque la gente empieza a escuchar la palabra de Cristo, Cristo libera, y la gente quiere mover la palabra de Cristo y se quiere unir al cuerpo de Cristo, en el cual hay libertad, mi hermano. ¿Entiendes? Y además, ¿saben qué? Estamos transmitiendo, y el que escucha, escucha, y el que no sé cómo harán ellos. Bueno, ustedes no vayan a escuchar, ustedes tampoco, ustedes no. Eso es algo egoísta. ¿Entienden? No es la palabra de Dios, no es la voluntad de Dios. Si yo estoy predicando lo mismo que el otro está predicando y el otro lo mismo que yo estoy predicando, simplemente vamos a confirmar que la prédica viene de Cristo y las ovejas van a ser pastoreadas y apacentadas y van a recibir el crecimiento
que da Dios y no la reunión, la religión o la denominación. ¿Por medio de quién? De Cristo. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Por ello sigue diciendo Vine que esta contención denota formación de partidos. Dividen. Fíjense, se deriva esta palabra no de eris, que es lucha. Esa es la palabra, nosotros no tenemos tal si alguno es contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en 1 Corintios acerca de los matrimonios, sino de éritos, que es asalariado. Fíjate vos, es un asalariado. De ahí el significado de conseguir seguidores. Porque ellos, cuanto más gente atrapan con la verdad de la palabra para su beneficio, y cuanto más gente pueden manipular para su beneficio, mejor. Por eso se molesta cuando pierden seguidores. ¿Entienden? Porque son asalariados. El asalariado ve al lobo rapaz y huye, decía Jesucristo. El pastor su vida da por las ovejas. El asalariado no va a salir al frente por la oveja. El asalariado, cuando la oveja necesita, va a decir, no, eso es la ofrenda de Dios. Y tal vez la oveja realmente está necesitando, mi hermano. Pero ellos no quieren sacar esa plata que recibieron de su bolsillo para... Ellos andan en 4x4, tienen una vida re buena, ¿entienden? Mientras que las ovejas están ahí comiendo ese pasto seco. Eso es. La versión BM traduce como facciones esta palabra contencioso, lo que indica aquí que es rivalidad o mezquinas ambiciones. Las facciones son fruto de los celos. Tremendo. En un sentido contrario al pensar de Cristo. Por ende, la doctrina de Cristo es el fin de la ley. ¿Entienden? De estar atado, de estar comprimido, porque esto se vuelve a repetir. Te quieren encajonar, mi hermano, con la palabra de Dios, mal utilizando la palabra de Dios para su beneficio propio, para llenar su vianda y su bolsillo, como dice la palabra, y someterte y aplastarte ahí. Te obligan y te manipulan. Una cosa que sean como lo que hizo Pablo, que te expone la palabra de frente, cara a cara, y te dice, mira, vos estás haciendo mal, hermano. Ahora, porque te digo la verdad, soy tu enemigo, siendo que antes vos hubieras dado hasta los ojos por mí. Y ahora que te digo la verdad, soy tu enemigo. Porque eso es lo que hacía Cristo. ¿Cuántas veces Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Fíjate lo que le dijo a Pedro. Le dijo en la cara. Y también le dijo, esto no te lo he revelado carne ni hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando él le preguntó, ¿quién piensan que yo eres? Y él le dijo, tú eres el Cristo. También cuando le dijo la palabra, él le incentivó a Pedro, pero cuando le tuvo que reprender, le reprendió duramente. Y en un momento agarró y le dijo, ¿acaso quieren ir también ustedes? Todos ustedes también, váyanse si quieren, no hay problema. Porque no estamos acá para juntar y hacer un negocio de la gente, estamos para testificar a Cristo. Y los que quieran recibir a Cristo, que vengan, y los que no, que se vayan. No hay problema por eso. ¿Entienden? Si quieren seguir este ánimo contencioso, malicioso y diabólico, por una ambición interesada, bueno, sigan. Pero la palabra dice que van a caer.
van a caer, y la palabra de Dios no miente, porque la palabra te dice la verdad. La palabra le dijo a Moisés: oye, pues puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige pues la vida para que te vaya bien a ti y a los tuyos. Pero si eliges la muerte, a los cielos y a la tierra te llamo por testigo que perecerán. Ustedes van a perecer. ¿Entienden? Ese ánimo va a perecer. Va a retornar nuestro Señor, el príncipe de los pastores, y se va a terminar esta porquería. Pero nosotros hoy tenemos la responsabilidad de empezar a terminar con estas cosas, porque es un honor y un privilegio servir a Cristo. Obviamente que ni tocamos casi la palabra vanagloria, ¿no es cierto? Esta palabra vanagloria, bueno, todo lo que es contencioso, quiero decirle, en este sentido, es vanaglorioso. Así que no hay mucho. Esta palabra vanagloria, que es nodoxia, que vamos a dejar para una próxima enseñanza, ¿no? Es gloriarse vanamente, como teniendo señoría. ¿Entienden? Negando al Señor, pensando que ellos son mejores y son la cabeza puesta por Dios. Nosotros somos miembros del cuerpo, no somos cabeza, mi hermano. Somos servidores de Cristo y administradores del misterio de Dios. Colaboramos con Dios, fíjate qué privilegio, porque Dios nos permitió en Cristo colaborar con Él a medida que servimos a Cristo. Por eso Pablo reprendía: no soy carnales de ustedes que dicen yo soy de Pablo y yo soy de Apolo y otros yo soy de Cefas, porque defendían más a lo que les habían testificado, a la reunión, a la denominación, a la religión, antes que a Cristo. ¿Quién pues es Pablo? ¿Acaso por Pablo fuiste bautizado? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Nosotros predicamos de Cristo, al libertador que trajo Dios para nuestra vida, a su Hijo, a quien entregó por todo el mundo, por amor a todo el mundo. Y eso no hay que hacerlo vano. No hay que hacer vano el sacrificio que hizo nuestro Padre en entregar su Hijo por nosotros, porque mediante Él hoy estamos todos donde estamos. Debemos de cuidar, no ser contencioso y vanaglorioso. Es algo vacío, dice Van. La vanagloria es vana. La gloria viene de Dios. Y el que se gloría, dice la palabra, gloríese en el Señor, por las obras que Él hace cuando vos servís. Te gozás en el Señor, te gloriás en el Señor. Que se lleve la gloria de Él y nosotros recibimos el crecimiento que da Dios, la edificación que da Dios por medio del Señor. Orgullo injustificado, porque saben bien que la cabeza es Cristo y no ellos. Engreimiento. Ese miento al final es que va en incremento y es vacío, porque al hacer esto cada vez se incrementa más y más y más. Comenzó en Constantino y ahora mirá cómo estamos. ¿Cuántas denominaciones y religiones hay en el mundo, siendo que es uno el cuerpo de Cristo? Estamos siendo engañados por el adversario y no nos damos cuenta, mi hermano, por este egoísmo ambicioso de muchos desobedientes que niegan a nuestro Señor, haciendo mercadería de todas las ovejas por quien nuestro Señor murió. Así que, hermanos, cerramos con una oración. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te quiero dar gracias por este compartir, por poder habernos juntados en el nombre de nuestro Señor, y para que esta enseñanza llegue a los corazones
mansos y dispuestos a querer servir a nuestro Señor como nosotros, a poder tener la oportunidad de ser fieles en esta obra, no perfectos, pero sí fieles, actuando como un cuerpo, actuando como la iglesia de quien Cristo es la cabeza y sujetándonos a Él para que parte de Él y por medio de Él recibamos tu crecimiento, Padre. Y a vos, Señor, te doy gracias por habernos llamado a esta obra, de estar uniéndonos en tu cuerpo, de habernos unido prácticamente, pero uniéndonos en la práctica para poder servirte y así agradar a nuestro Padre y poder llevar tu nombre y a vos mismo hasta lo último de la tierra para que más personas que quieran creer, que no te conozcan y los que te conocen a media, se despierten, vengan a este maravilloso cuerpo que fue creado por nuestro amado Padre que está en los cielos y en nosotros, porque es Dios, es Cristo en nosotros. Y te agradecemos, Dios, por esto y a vos, Señor Jesucristo. Amén. Amén.